Son menos desfavorables incluso fuera de la ciudad de Quito. Siguiente intervención, asambleísta que Rosa Belén concuerdan Mayorga. cuando son preocupaciones de las mujeres. Quiero recordarles que hace unos días atrás en mi intervención, claro, tuve que decir algunos temas como por ejemplo la larga espera que muchas veces tienen las familias de aquellas mujeres víctimas de femicidio en distintas instituciones que forman parte del sistema de justicia a la hora de esperar una respuesta. Y lamentablemente la Asamblea Nacional cayó en exactamente el mismo error. Las hicimos esperar, le hicimos esperar al padre de la subteniente Ati, el padre se fue, él estuvo aquí presente para poder hacer su intervención cuando justamente íbamos a debatir sobre la conformación de una comisión ocasional multipartidista para que pueda hacer el seguimiento del caso, entre otras cosas, del nivel de respuesta que tienen las instituciones del sistema integral de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en casos como este, que tanto alertan al país, pero parece que no lo hacen lo suficiente porque hasta el día de hoy nos encontramos con versiones distintas, denuncias del propio padre diciendo que no es real que haya sido atendido a cabalidad el caso, en este caso, por ejemplo, por parte del Ministerio de la Mujer, que a ratos hay mucho silencio, un espíritu de cuerpo que no logra destruirse a la hora de atender con justicia, verdad y reparación un crimen atroz, un femicidio atroz, acompañado además de signos de violencia sexual y maltrato. Eso debería a todos tenernos alertas, sumamente preocupados. Entiendo, y nuevamente lo digo, parece que sí, hay temas coyunturales, electorales y políticos que muchas veces nos tienen a las distintas instituciones y funciones del Estado mucho más preocupados y preocupadas, pero este tema no es menor. Y mientras no se atienda a cabalidad, el silencio no es una opción. Pero fíjense ustedes, tenemos en principio un informe de evaluación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Como eso no es suficiente, como esas conclusiones y como esas recomendaciones que recaen en las distintas instituciones y autoridades competentes, como eso no es suficiente, luego tenemos que hacer una evaluación o un seguimiento de si esas recomendaciones y conclusiones se han cumplido o no y en qué porcentaje, porque sí, porque no, que es el informe de evaluación que ahora estamos analizando, que estamos debatiendo, y resulta que nuevamente nos encontramos con algunas recomendaciones, con algunas observaciones, con algunos llamados de atención que, por ejemplo, tienen que ver en la falta de recursos suficientes para que todo el sistema pueda ser operativo, que tiene que ver en la necesidad de seguir insistiendo en capacitación oportuna y acorde a los servidores de justicia, aquellas personas especializadas, jueces, fiscales, en temas de violencia sexual, de violencia de género. Sabemos que, por ejemplo, en las unidades educativas no siempre se cuenta con un personal sensibilizado, capacitado, formado alrededor de estos problemas. Sabemos que incluso tenemos inconvenientes a la hora de tener información clara y oportuna, porque el sistema de justicia tampoco tiene base de datos completamente actualizados y transparentes respecto de ese registro de femicidios y otros delitos y otro tipo de maltratos y de violencia que tiene que ver con la violencia por razón del género. Entonces, ¿cómo puede haber un plan nacional que de verdad responda a un mismo objetivo, un solo objetivo, y que de verdad podamos comenzar a tener resultados óptimos en esto que es la eliminación de la violencia contra las mujeres? El día de ayer recibí una llamada por parte de una mamá de una mujer que fue víctima de femicidio, un nuevo caso que se suma a los tantos casos que tenemos en los despachos de las compañeras que conformamos el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, un caso que no se resuelve, un caso que no tiene respuestas. Mientras más lejana está la gente a los centros donde está, por ejemplo, el sistema judicial presente a través de su infraestructura, edificios, personal, etcétera, más complicado se vuelve incluso conocer cómo se desarrollan los procesos, más complicado, por tanto, pedir y alcanzar esa justicia. Un caso más que no logra resolverse. El día de ayer, otro caso de femicidio,
Su femicida, el femicida de esta mujer, fue capturado en Chile. Ahora está en juego o está pendiente el proceso de extradición para que pueda cumplir sentencia en el sistema de justicia ecuatoriano. Ya su padre, su madre están preocupados porque lo único que conocen es que la persona fue capturada, pero no saben de aquí en adelante qué pasos tiene que seguir la justicia ecuatoriana para que esa persona pueda pagar aquí en el Ecuador y cuáles van a ser las garantías del caso para que ese femicida cumpla con su pena, con su sentencia en firme aquí en el país. Y de esos casos, compañeros y compañeras, un sinnúmero, parece un cuento de nunca acabar. Y tenemos varias leyes que hablan de las garantías que deberíamos tener las mujeres en este país para no seguir lamentando todos los días un nuevo femicidio, una nueva muerte violenta, un nuevo maltrato a la mujer. Si hay cosas que no salen a la luz, probablemente a veces mueren en el silencio y con una injusticia y una impunidad absoluta. Por tanto, nuevamente hacer la reflexión. No son suficientes los informes, no son suficientes los esfuerzos que se hace a nivel de la ley. Nos dice el informe, por ejemplo, que el tema de fiscalización debe ser más riguroso con esas instituciones que deben dar respuesta. Pero pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros damos seguimiento a estos casos? ¿Cuán importante es la vida de las mujeres para que forme parte de las agendas de fiscalización que tenemos nosotros como legisladores? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos estamos detrás de que las autoridades y las instituciones que tienen que ver con darle justicia a las mujeres en este país lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros damos seguimiento a estos casos? He ahí la importancia, compañeros y compañeras, que tiene, por ejemplo, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, las acciones que hacemos no únicamente en este sentido, sino incluso en capacitación y sensibilización constante. Esto es algo que debe primar en nuestras agendas de trabajo y siento que no necesariamente lo estamos haciendo. Así que nuevamente un llamado y ejemplo de aquello es que todavía las compañeras que deben formar parte de la comisión ocasional no han sido notificadas para que puedan autoconvocarse. Compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional, autoridades de la misma, ¿hasta cuándo debemos esperar para la conformación de esta comisión que debe dar seguimiento a los protocolos, respuestas, trabajo que debe cumplir las autoridades y las instituciones que tienen competencia en esto? ¿Hasta cuándo? Sí, no me voy a cansar de decirlo. Parece que los temas de las mujeres pueden esperar horas, días, meses y años. ¿Y saben qué es lo peor? Insisto, que las familias de víctimas de femicidio lo hacen durante muchos años, no tienen respuesta y su desesperación tiene que ser la nuestra. Pongamos atención a la vida de las mujeres, tratemos de ser sensibles y coherentes cada vez que una nueva vida se pierde en manos de un femicida. Tratemos de hacer este país un país de dignidad y de justicia para todos y todas, pero empecemos por estos problemas. Empecemos por este nivel de violencia que no tiene respuesta, lamentablemente. Ahí está, un informe de evaluación tras otro y al día de hoy seguimos con cifras alarmantes y lamentables de muertes violentas y de femicidios. Ojalá esta Asamblea Nacional tome en cuenta esto, tome en serio este compromiso que tiene con las mujeres y no paremos de hablar de esto y de trabajar por la vida de todos y todas y por la vida de las mujeres, porque lamentablemente este país tiene grandes deudas con nosotras, con nuestro bienestar y nuestra seguridad. Gracias, presidente. Tiene la palabra la asambleísta.